Hechos capítulo 12, vamos a ver el milagro de Pedro, pero también vamos a ver en el pasaje algo que hasta parece doloroso para otra familia, que es la familia de Santiago. Hechos 12, del 1 al 17, vamos a tocar 5 puntos. El primero, Herodes era un rey, maltrata a la iglesia y asesina a Jacob. Jacob era el hermano de Jesús, uno de los apóstoles. Herodes apresa, encarcela a Pedro, esto lo vemos en el versículo 3 y 4. La iglesia ora por Pedro. Esto es muy interesante porque la iglesia es intercesora. La liberación milagrosa de Pedro. Pedro se presenta a los creyentes que oran por él. Es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos. Es decir, presentamos ante nuestros hermanos los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Hechos, vamos a leer 2 versículos, 1 y 2. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Yo siempre digo que Dios contesta siempre, pero contesta de una forma misteriosa. No era el tiempo de Pedro, por eso Pedro fue liberado. Pero después Pedro murió de una forma también muy cruel. A veces esto nos sirve para no comparar. Porque la familia de Jacob era tan creyente como la familia de Pedro. Sin embargo, los destinos en este momento son totalmente opuestos. Por eso tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios. A veces cuando escuchamos el testimonio de un hermano que dice Dios me sanó y uno está enfermo y dice ¿por qué Dios no me sanó? Y porque Dios es Dios. No soy quien para cuestionarlo. Si Él me tiene que tratar y llevarme, tengo que aceptar su voluntad. La resistencia es lo que más produce el alejamiento de Dios. En cambio, entregarnos en sus manos es lo único que nos libera de la angustia y del dolor. Ante cada traba, decir, Señor, no lo entiendo, pero me entrego en tus manos. ¿Amén? Amén. Santiago, acá hay 2 columnas, Hechos, Marcos 3, 17 y 18, era Jacob, hijo de Zebedeo, y hermano de Juan. Juan y Santiago eran hermanos, eran bravos, llamados hijos del trueno, quienes se le apellidó, se le dio un apellido de Bonerges. Esto es hijos del trueno. Hoy tendría otros epítetos. Eran bravos, ¿no? Usted me entiende. No quiero decir muy groserías. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Estos eran los discípulos más íntimos de Jesús. Entre ellos estaba Santiago, o Jacob. Hechos 1-2, aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, es decir, se le acabó la cuerda para un creyente en la tierra. Terminó su ciclo. Es importante. Nuestro ciclo está contado. No hay lógicas. Algunos antes, otros después. Lo decía Luciano, vimos una película el otro día que tenía que ver con las pérdidas, con aquellas cosas que aún los creyentes a veces no entendemos. Pero Dios tiene un plan siempre. Hechos 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, es decir, miren los morbosos que eran los creyentes judíos. Estaban contentos porque eran castigados algunos de sus hermanos, que para ellos no eran hermanos. Es decir, por más que seamos creyentes, qué feo cuando está la morbosidad de deleitarnos del dolor del otro. ¿Sí? Usted dirá, esto no pasa, pasa. Nunca tenemos que decir, me gusta, porque le pasó, porque eso no está bien. Ellos
el rey los castigó y ellos, bravo. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, época de Pascua. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoles a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 4 por 4, 16 soldados para una sola persona. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ese era el propósito de Herodes, pero no el propósito de Dios. Porque el hombre puede proponer, pero el que dispone es Dios. Por más que sea rey. Los alborotadores genuinos cristianos tienen quien pelee por ellos. Es decir, nosotros tenemos personas, y también tenemos, vamos a verlo ahora, legiones de ángeles que pelean por nosotros. Ya cuando una vez hablamos de los ángeles, ¿se acuerdan que decíamos que tienen diferentes servicios los ángeles? Cómo nos acompañan, cómo nos cuidan. Custodiado por Pedro por 4 equipos de guardia. Creo que más que el presidente. Contaba de 4 personas cada uno, pero cuando Dios actúa a favor de los suyos, ya puede estar el mejor ejército, y no voy a leer porque sé lo que dice. Dios hace lo imposible para lograr su propósito. Puede tener toda la guardia en contra de nosotros, mandarnos el ejército, pero Dios obra a favor de nosotros. Hay una foto en internet que ha sido viralizada en las redes hace mucho tiempo, no sé si ahora está, a mí me impactó, que era un tanque de guerra avanzando en medio de la calle y un niño parándolo. Un tanque de guerra, ¿saben lo que es? Es algo que destruye una casa cuando pasa por arriba. Es algo moledor. Pero un niño lo frenó. Yo digo, este es un angelito que nos mostró que tiene más poder que todo el ejército. Maravilloso. Cuando Dios actúa, mueve, ¿no? Esa canción que canta este cantante conocido, que ahora no me acuerdo el nombre, que dice cuando Dios está trabajando por nosotros. Alaba, se llama la canción, ¿no? Alaba. Dios actúa. No es que está dormido, no es que está ausente, no es que está indiferente. Dios actúa a favor de nosotros. Amén. El versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oraba por él. Eso es importante, oremos siempre, siempre, no solamente en los cultos, siempre. Tenemos medios de comunicación, WhatsApp, teléfono, mensaje de texto. Hay muchas formas de comunicar. Mandar un mensaje, recién me llegó un mensaje puede abrir una llave para una familia que está angustiada. Tratemos de comunicarnos, necesito oración. A veces por no saber y desconocer uno no sabe qué actuar. Necesitamos ejercer eso, ¿no? Siempre. Oren por mí, oren por ustedes, oremos con los unos por los otros. Y la oración hace que Dios empiece a trabajar de una forma sorprendente, lo vamos a ver. La iglesia hacía ferviente oración, esto lo vemos en el 5. Debemos de ser eficaces en la oración. Muchas veces la oración no tiene resultado porque pedimos mal. Santiago 4:3, si alguien lo quiere buscar, y 1 de Juan 5:14. Santiago 4:3 y 1 de Juan 3:14. Si alguien lo encuentra, lo lee. Acá vemos cuando a veces pedimos mal. Sí. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Eso dice Santiago. Pedís y pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, en cosas superfluas, ¿no? ¿Qué más? A ver, 1 de Juan 5:14, primera carta de Juan, ¿quién la encontró? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén.
¿Ven la diferencia? Pedir por nuestros deleites y pedir por la voluntad de Dios. Nunca podemos pedir algo que está fuera de la voluntad de Dios. Siguiendo el pensamiento que hablamos hoy con este pastor, hay algo interesante que encontré en esta charla o en esta exposición que él me daba por audio. Me decía, en Argentina, en el año 55, ¿alguno nació en el año 55? ¿Quién es del 55? Yo soy del 57, todavía no había nacido. Vino un conocido predicador de afuera, de otro país, y se produjeron muchos milagros. El estadio de una cancha de fútbol, no sé cuál, la primera reunión fueron nada más que 100 personas. Para un estadio 100 personas es un fracaso. Pero se produjeron milagros y después fue 200 y se multiplicó y se llenó el estadio. Hubo milagros. Cuando volvió por segunda vez este predicador, no pasó nada. Entonces él decía, pero ¿dónde está? ¿En qué estoy fallando? Uno siempre se analiza para adentro, estaré en pecado, no estaré orando. Y Dios le mostró que no era él, es que no había expectativas en la gente. Porque el milagro tampoco nunca nos salva. Mucha gente de ahí que se recibió el milagro, después cuando no hubo predicador fue a buscar a un umbanda o alguien que le hacía un trabajo. Es decir, la gente cuando quiere algo para su vida no le importa a quién va. Entonces hay que diferenciar entre un cristiano y un busca milagros, o los milagreros, que siempre hay, en las campañas siempre hay los milagros, que buscan milagros, pero después si te viste no me acuerdo. Es decir, esta es la diferencia. Entonces, lo decía al principio, el milagro se genera por la necesidad y se genera por la intercesión. La necesidad que anda mal y la intercesión. ¿Se entiende? Es clarito, no hace falta explicarlo. Muchas oraciones no tienen sentido, por ejemplo, bueno, acá dice si uno se corta un dedo, un ojo, una pierna, yo puedo decir, Señor, hacémela crecer. Porque no soy lagartija. ¿Vieron la lagartija? Le cortan la cola y pisa de crecer de vuelta. Mi pierna, si se me amputa, se amputó. A no ser, puede haber, pero generalmente me voy a morir con una pierna menos. No puedo pedir eso. Lo que le puedo pedir al Señor es que me dé consolación, que me dé fuerza, que me dé la entereza para seguir adelante. Hay gente que yo conozco que está de por vida en una silla de ruedas. Y Dios no la sanó. Y quizás no la sane nunca. Pero está pidiendo a Dios fortaleza. Esto es pedir bien. ¿Se entiende? Amén. Hoy se tocó varios temas, ¿no? Lo que vivió Sani en el hospital, lo que decía Ricardo. A veces hay situaciones que se desmoronan, situaciones de pareja, situaciones de negocios, situaciones familiares, se desmoronan. Y a veces no se construyen más. Entonces hay que pedirle a Dios para darnos una salida hacia adelante. Porque lo peor que nos puede pasar es quedarnos pegados al pasado. Y lo pasado ya pasó. No puedo pedirle a Dios algo que ya está consumado. Decía un pastor que la vida es como un papel. Si yo agarro un papel acá, no importa si está escrito o está en blanco. Lo corto con la tijera, lo corto así, lo tiro sobre la mesa, quizás lo puedo rearmar como un rompecabezas, hasta lo puedo pegar. Si hago un bollo, lo estiro bien y por ahí vuelve a ser el papel. Pero si yo lo quemo, nunca más va a ser papel. Eso se llama algo que se consumó, que no se vuelve al mismo origen. Entonces, no lloremos el pasado. A Samuel le pasó. El gran profeta Samuel, cuando lloraba por la muerte de Saúl, Dios le dijo, no llores más, ya se murió. Mira para adelante. Busca un nuevo rey. Y eso es bueno. Tenemos que pedir cosas que siempre nos lleve para adelante. No importa. Porque lo que pasó, pasó. 6:7. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias
delante de la puerta custodiaban la cárcel. Todo preparadito para que no se escape. ¿Qué se iba a escapar? ¿Qué era? ¿Un narcotraficante que iba a venir la mafia a buscarlo? Era un pescador que hablaba de Jesús, nada más. No era ni Pablo Escobar, ninguno de esos pesados. Era un pescador. Y aquí se le presentó el ángel del Señor, y acá vienen los ministradores, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron en el piso. ¿Verdad? Un julepe de aquellos, ¿no? Si te parece un ángel. El Señor liberó a Pedro. Bueno, en esta ilustración, no me lo imagino, o se lo imaginó el pintor que hizo ese cuadro. Pedro estaba ahí durmiendo, no en un sumier, por supuesto, ni en una cama confortable, sino en el piso, en el frío de la noche, en una cueva, porque las cárceles eran cuevas, y se le apareció el ángel así, en forma súbita, y le dijo: vamos, salí de acá, cepillate los dientes y vení. No, no dijo eso, ¿no? 8:9, y le dijo el ángel: cíñete, es decir, la palabra cuando aparece muchas veces que dice cíñete los lomos, ¿no? Cíñete, ¿no? Es como mira cómo uno se pone el pantalón, cuando venga me dice ponete bien el pantalón porque se seca. Cíñete, pero tiene también un sentido de firmeza, es aferrarse a algo, ¿no? Un paracaidista, hoy vi un video fantástico, esos que comparten en las redes sociales, de un paracaidista que se tiró, no sé, a 4.000 metros de altura, 7.000 metros de altura, pero no abrió el paracaídas. No. Estaba esperando abajo una red y cayó justo en la red y la red lo amortizó. Una red que tendría más o menos de diámetro 4x4 y el tipo cayó ahí. Hay que ser osado, ¿no? Pero tenía bien ceñido el paracaídas y estaba bien firme y convencido de lo que él hacía. Una persona así es porque se entrenó, no es porque le dijo, bueno, voy a ver lo que es volar y voy a meterlo por ahí, se abre, no. No, una persona que se entrenó, que seguramente... 18.000 saltos, ¿sabes? 18.000 veces. 18.000 veces se tiró con paracaídas. Es decir, que 18.001 no lo abrió. No lo hagas por la duda. Es decir, esto tiene que ver con el entrenamiento. Ceñirse es eso. Es decir, ceñite, prepárate, ponete firme y vení. Y hizo así y dijo, envuelto en su manto, seguime, y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad lo que hacía el ángel. Porque Dios, cuando hace algo, a veces no sabemos a dónde nos quiere llevar. Dios te saca del pozo de la desesperación, Dios te saca de la angustia, Dios te saca de una crisis. Pero hacia dónde te va a llevar es cosa de Dios. ¿Vieron como eso que se pelean y estas parejas, sobre todo apasionadas, que dicen, mi vida se acabó, sin él o sin ella no sé qué voy a hacer? Y se están por suicidar. De palabra, ¿no? Porque no lo hacen. ¿Qué se vieron ustedes? Y nunca más. Entonces Dios te dice, bueno, yo te saco de esa desesperación y ponete por un novio nuevo. No es nada indirecta, ¿no? Pero te cambia, es decir, te cambia la circunstancia. O te saca de un trabajo, estás en un trabajo, vos aferrado, trabajando muchos años, qué lindo es mi trabajo, mi patrón, y de pronto te manda una prueba, y vos decís, ¿y ahora qué hago? Y Dios dice, yo sé lo que voy a hacer con vos tranquilo. Y te saca de eso, pero a veces no sabes de dónde te va a llevar. Para ahí un trabajo mejor. No le pidas vivir sin trabajar porque hasta ahora no he encontrado yo la fórmula, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Pero digo, el tema es saber que Dios nos saca de la cárcel espiritual, del momento de desesperación, y nos lleva hacia un rumbo muy diferente al que estábamos. Porque Dios también estuvo permitiendo que caigas en ese pozo. Porque Dios está presente en las buenas y está presente en las malas. Ese es el contraste, ¿no? Funciones y principales de los ángeles. A ver si alguien se acuerda cuando estuvo
hablamos de los ángeles, pero lo voy a repetir. Hebreos 1 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor. Está mal ese no. Son todos espíritus ministradores, porque los ángeles son espirituales. Son espirituales. No son seres de carne y hueso. Se encarnan a veces, sí. Se hacen cuerpos, sí, porque en Abraham se le aparecieron 3 personas que comieron con él. Es decir, que comieron. Pero de pronto desaparecen. De pronto tienen otra dimensión. ¿Hay un ángel por acá? ¿No? Mira, Luciano, a ver si se las hace. Mateo dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Esto se lo dice a la gente. Saben que los pequeños no solamente son los niños, entiéndanme. Los pequeños para Jesús son los humildes, los pobres, los que lo siguen a Él. Los seguidores de Jesús. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de mis pequeños, que serían ustedes, nosotros. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Es decir, los ángeles interactúan entre Dios y nosotros. Y si nos hacen algo, los ángeles van a actuar en favor nuestro. Amén. Amén. Pero hay una condición, como todo. Hay que vivir una vida digna, recta, digna y santa. Es decir, si vos estás en cualquiera, el ángel no se entiende, ¿no? Tiene que haber una coordinación. Me voy al casino, me juego toda la plata, después me voy a bailar, me chupo todo. Los ángeles me van a defender cuando yo ande con el coche borracho. No, te vas a estrellar y te vas a traer un palo. Y es así. Yo no lo conozco. Ese no era mi siervo, ¿no? Ese no era mi siervo. Yo te voy a decir, bate. Como un cuento de la medicina que decía que había uno que estaba manejando y era muy creyente, entonces lo van a ver en el hospital, los amigos, y dice, ¿qué te pasó si vos sos una persona prudente con el auto? No, dice, yo iba manejando, era de noche, estaba muy cansado. ¿Y qué pasó? Dice, y solté el volante y dije que los ángeles manejen por mí. Y estaba todo enyesado así en el hospital. Los ángeles no manejaron por mí. Los ángeles, ¿qué hacen los creyentes? Esto es una lista interesante porque está basado en la palabra de Dios. Hebreos 1:4, su actividad se caracteriza para el servicio nuestro. Están a nuestro servicio. En el Salmo 34 y en Hechos 5:9 nos dan protección física, nos cuida el cuerpo los ángeles. Nos dan ánimo, Hechos 27, 23, 29. Nos dan dirección y nos guían en Hechos 8, 26. Ayuda a las respuestas y a las oraciones, a nuestras oraciones, esto lo estamos viendo ahora. Llevar a los creyentes a la presencia de Dios, Lucas 16, 22. ¿Saben que a veces la gente viene a la iglesia porque los ángeles los guían? Hoy decía Paola, estaba la nieta y estaba el hijo, pero seguramente un ángel lo estaba empujando, diciendo, anda a la casa de Dios. Sí. No lo vemos, no lo palpamos, pero son ministradores. La gran pregunta es si cada persona tiene un ángel de la guarda. A ver, ¿ustedes tienen un ángel de la guarda? ¿Quieren saberlo? Vamos a averiguarlo. Mateo 18:10 y Hechos 12:15. Yo 12:15 lo estamos viendo, ya lo pueden dejar abierto. Mateo 18:10. A ver, ¿quién lo buscó? ¿Quién se gana el auto? A ver. María, a ver. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto lo leímos recién. Hechos 12:15. ¿Eh? 12:15. Sí. Hechos, ¿no? Sí. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel.
es su ángel. Tenemos un ángel de guardia. Pero no le recemos al ángel, ¿eh? A los chicos le han enseñado ángel de la guardia, dulce compañía, no me des hambre. Eso no hay que rezar a los ángeles. Eso no es bíblico. Hay que pedirle a Dios. Él se encarga. Pero nunca le enseñes a un hijo a rezarle a un ángel, a una imagen, porque al único que hay que orar es a Dios. Entonces el ángel actúa, pero no hay que pedirle. Como alguno dice, si San Rafael, San Gabriel, no, San Gabriel no te va a ayudar porque le pidas. Le pide a Dios. Amén. Vayamos a la cabeza. Él se encarga después de mandar a sus servidores. Amén. ¿Se imaginan si uno va a un edificio, eso es importante, que está el jefe del edificio y usted agarra al portero, que es el último del edificio, y dice, portero, ¿me das una mano? Pero yo tengo que pedirle al jefe si me deja salir. No, vos vení, dame una mano porque el coche se me quedó y hay que empujarlo. Si es un portero responsable no lo va a hacer porque puede perder su trabajo. Entonces si el hombre sube y agarra al jefe y le dice, mire, ¿me presta uno de sus servidores para empujar el coche? Si el jefe es bueno, lo va a hacer. Amén. Y nuestro jefe es bueno. ¿Se entiende, no? Amén. La metáfora. 10:11. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad. No era de cartón, no era de acrílico ni de vidrio que se rompe, era de hierro, la cual se les abrió por la misma y salidos pasaron una calle, eran como, vieron como cuevas largas, y luego el ángel se apareció a él. Es decir, el ángel atraviesa un montón de lugares sin ser visto por nadie, porque ellos tienen el poder de hacerse visibles a lo que ellos quieren que lo vean. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel. Siempre en la vida espiritual pasan dos cosas. Primero es el impacto y después el razonamiento. Uno recibe un impacto de un milagro, algo, ¿no? Y después razona y dice, ahora entiendo que Dios estaba conmigo. Pero primero es el impacto. Porque Dios te sorprende. Y después lo razonás. Me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos que esperaba. Es decir, estaban confabulados con él, Herodes y todo el pueblo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos reunidos estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Es decir, había una que se acercó y dijo, a ver, ¿quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta? Dijo, una chica. El cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo se abrió la puerta, sino que corriendo adentró y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Es decir, fue ella y dijo, Pedro está en la puerta. Pero fíjense la reacción de la iglesia. ¿Qué le dijo? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios libró a Pedro. No, le dijo, estás loca. Porque los creyentes somos así. Primero oramos y después dudamos. ¿Será? Decimos. ¿Será? Claro que es. Si estás orando porque Dios te haga un milagro y después dudás, pero somos así. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que era así, entonces ellos decían, es un ángel. Es decir, primero no creyeron en la muchacha, después dijeron, no, estás viendo visiones. Faltaba que diga, estás mamada, te tomaste todo el vino de la bodega. Es decir, no creían. Qué cosa, ¿no? Oramos y dudamos. Oramos y dudamos. Dijo el Señor, no duden. Felices los que creen sin haber visto. Sin haber visto porque nos adelantamos al milagro. Vemos antes de que ocurra. Porque Hebreos 1 dice, la fe es la certeza y la convicción de aquello que no se ve. Pero lo esperamos.
A ver, ¿quién de acá le gusta poner la mesa cuando viene familia o viene un amigo? No pongan cara de decir, "Ay, qué asco". ¿Quién le gusta poner? ¿Vos te gusta? ¿Cómo la pones? ¿Pones un mantel? Prolijo. Si es Navidad, por ejemplo, ahí está, lo agarre a todo. En Navidad, Año Nuevo, buscan un mantel, ¿no? Diferente, vamos a poner unos platitos diferentes, el adorno diferente. Ustedes cuando están preparando todo eso, ¿ya tienen a los convidados? No, no llegaron. Pero ustedes se adelantan al acontecimiento armando la mesa de una forma especial antes que lleguen los convidados. Su mente ya está trabajando y está proyectando lo que va a ser esa cena a la noche. Por este falla, porque también pasa. Suele ocurrir, diría Capusotto. Suele ocurrir. Por ahí te falla. Pero vos cuando preparás la mesa, estás armando esa escena sin vivirla de antemano. Eso es la fe. Cuando nosotros oramos por algo, ya nuestra mente se proyecta en lo que todavía no estamos viviendo. Pero lo estamos celebrando con alegría porque Dios está contestando. Está muy convencido, me parece. Amén. 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 Es decir, somos un milagro y Dios actúa en la dimensión que nosotros vemos lo que no estamos todavía palpando, pero está. Por eso es bueno pedirle a Dios cosas concretas, decirle, Señor, yo quiero esto, lo anhelo y lo estoy como palpando porque sé que si es tu voluntad, vos lo vas a hacer. Amén. Mas Pedro persistía en llamar. Abra, muchachos, estoy muriéndome de frío. Estoy acá. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No dijeron, gloria a Dios, gracias. ¿Qué hiciste? No puede ser, dijeron. Cosa de loco. No es cosa de loco, es cosa de la respuesta de Dios. Amén. Pero él haciéndoles con las manos señas que se callase. Me imagino se armó un batifondo, hablaban todos juntos, pero Pedro, seguro, o esta nos trajo alguien de afuera que se parece a Pedro. Empezaron a especular, porque uno cuando empieza a tener dudas, especula. ¿Será o no será? ¿Pasará o no pasará? Lo tenés ahí, tocalo, tiene la barba, el pelo, no sé si es pelado. No sé, es Pedro. Es como Jesús cuando le dijo a Tomás, tocame, mira el agujero que tengo en la mano. Soy yo, ¿qué más querés? Él, haciéndole de las manos, le pidió que se callase y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió otra vez. Pedro desconocía lo que había pasado con Jacob, desconocía que lo habían matado. ¿No? Habrá sido doloroso. Pero lo que fue gozoso fue que el testimonio vivo de Pedro se presentó a los suyos. Y los suyos fueron impactados por la respuesta de la oración que ellos habían clamado. Así es la vida de la iglesia. Ustedes se van de acá. Nos vemos quizás el jueves o por ahí durante la semana, de forma privada, nos vemos, qué sé yo. Y cuentan, miren, me pasó esto, y lo contamos, lo compartimos. Esto fomenta expectativas, la expectativa se contagia y lo que uno recibe empieza a ejercerlo. ¿Vieron como los gimnasios? A veces ando por la calle, veo los gimnasios y veo gente ahí adentro. Andan bicicletas que no avanzan. Cosa loco, yo antes usaba bicicletas que avanzaban, ¿no? Pero bueno, en la moda. ¿No? Hacen gimnasio, están ahí y toman bebida y tienen... y el ambiente genera expectativa, porque hay una naturaleza nuestra que es competitiva. Entonces una vez al lado que está ya flaquito y ya no, yo quiero llegar igual. Sí, no come, ¿no? Porque el ambiente produce... si vos vas a un ambiente donde todos comen... Ayer me invitaron a un asado, menos mal que no lo pagué, porque me comí todo. Pero claro, comían todos, digo, voy a hacer ayuno hoy. Pero el ambiente te contagia. Entonces, la alegría de la gente, de los hermanos que estaban orando, produjo eso y produce en nosotros el contagio. Por eso da gusto escuchar testimonios, porque es la respuesta de nuestras oraciones. Amén. Amén. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Siempre hay lío.
Un cristiano siempre deja huellas y esas huellas a veces producen líos. Sobre que había sido Pedro. Herodes, habiéndose buscado sin hallarle, si buscó, Herodes lo iba a soltar, pero Dios adelantó. Habiéndose buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Esto hace un dictador cuando sus caprichos no son cumplidos. Mata a los pobres soldados que lo único que hace era cumplir con su misión. Ellos no eran culpables, no fue irresponsabilidad, fue un plan de Dios. Pero como Herodes estaba en otro canal, en el canal de la miseria humana, que es destruir todo lo que uno no entiende, porque así hace el ser humano cuando no está en la dimensión de Dios. Lo que no entiende lo destruye. Eso se proyecta en guerras, en matanza, en no valorizar la vida, porque está en otro canal, porque está en otra dimensión. Ordenó llevarlos a la muerte y después descendió a Judea, de Cesarea, y allí se quedó. Termino acá. Termina el pasaje. Yo quisiera redondear con esto. Nosotros somos responsables de dos cosas, o de más, pero en la vida espiritual. De orar siempre por nuestra vida y por los demás. Somos responsables de transmitir lo que Dios hace en nosotros. Porque dice Jesús que la palabra es predicada por los testimonios. No solamente hablar, dar un buen sermón o malo, sino nuestro testimonio. ¿Qué dijo el ciego de Bartimeo? Yo era ciego y ahora veo. Nada más. Decir lo que nos pasa. La gente quiere eso. La gente va a venir a la iglesia cuando ve en nosotros el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y el cambio que hace Dios en nuestra vida no es en forma personal, él y yo, sino comunitaria cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora. Esto no quita que si estás a sola y estás pasando un momento difícil, orás y Dios te va a... Yo me refiero a la dinámica, al ambiente, al clima. Tenemos que crear ese clima. Tenga presentes sus oraciones ahora, sus peticiones. Téngalo presente. Vamos a orar. Vamos a cantar de vuelta esta canción de Gladys Muñoz. Los que quieren ser ministrados pasen adelante. Yo voy a orar mientras que cantamos esta canción. Y no, fíjense.